Muy buenas, bienvenidos una vez más a un capítulo de Suavines Aulau. Hoy vamos a hablar con Cristina. Hola Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí contigo. Vamos a hablar sobre bebés prematuros Ajá. y está con nosotros Cristina precisamente porque además de ser matrona, ella ha tenido un bebé prematuro. Lo tuvo... ¿En qué semana lo tuviste, Cristina? En la 32. En la semana 32. Mm. Y bueno, es un tema que pensamos que es interesante de cara a esta comunidad porque en realidad casi en 2021 5.400 bebés fueron prematuros según el INE. Entonces es un porcentaje bastante alto. Sí. Pues nada, Cristina, sin más empezamos Bien, y bienvenida, como hemos dicho. gracias. Primero de todo, para saber un poquito tu historia, en qué momento decidiste ser matrona, siempre has querido ser matrona y cómo ha sido tu experiencia. Yo creo que recuerdo que, vamos, no me he planteado otra cosa nunca. Ujú. Siempre quise ser matrona. Obviamente empecé siendo enfermera, como todas las matronas somos enfermeras. Luego Ajá. ya hice la especialidad y nada, y desde entonces ya llevo unos cuantos años ya dedicada, bueno, al mundo de la obstetricia y la ginecología, siendo matrona. Muy bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido los desafíos a los que te has enfrentado? Pues bueno, a nivel profesional creo que mi profesión es una de las más bonitas, me atrevo a decir. También es, vamos, es un trabajo bastante sacrificado. Hacemos guardias de muchas horas y nos enfrentamos generalmente a los partos que vienen bien, aunque también llevamos más cosas como la salud sexual reproductiva de las mujeres, etcétera, etcétera. Ujú. Yo, por ejemplo, estoy en paritorio. Casi siempre he estado en paritorio, que es lo que, bueno, lo que me gusta. Y nada, y mi experiencia, bueno, yo estuve en Inglaterra un tiempo, luego estuve en Madrid unos años y Ujú. ahora en Alicante porque yo soy de aquí y trabajo en el hospital de Alicante, así que nada, muy bien. Muy bien, Cristina. Eh, ¿Cuándo se considera, para poner ya en contexto, cuándo se considera que un bebé es prematuro? A ver, llamamos prematuro a los bebés que nacen antes de la semana 37. No obstante, hay clasificaciones y tenemos a los prematuros extremos, que son los bebés que nacen antes de la semana 28. De la semana 28 a la 32 están los grandes prematuros y Ujú. luego a partir de la 32 a la 37 pues los bebés prematuros. Muy bien. ¿Cuándo tú te enteras que tu bebé es prematuro? ¿En el momento? ¿Te lo adelantan? ¿Es una cesárea de urgencia? No sé, No, cuéntanos no, no, un no. poquito. Yo fue un poco especial porque mi bebé es un bebé que nació en el COVID. Ujú. Con lo cual, imagino, bueno, no se sabe con certeza, pero vamos, hay gran probabilidad de que haya sido por eso. Yo Ujú. cogí el COVID, estuve una semana en casa, empecé con contracciones y, y nació mi bebé al día siguiente. No hubo manera, pese a todo lo que me administraron, intentaron frenarlo, bueno, tratarlo como una amenaza de parto prematuro, que así lo era. Al Ajá. final, mi bebé nació en la semana 32. Vale, tú has comentado que probablemente haya sido debido a que pasaste el COVID en ese momento. A ¿Qué ver, otros factores? Perdona, sí, sí. perdona, yo no tenía otra causa, yo tenía un embarazo maravilloso, de bajo riesgo hasta entonces Ujú. y sí, en principio, vamos, esa es la única cosa diferente que había. También es verdad que posteriormente cuando nació mi bebé, el COVID, bueno, pues estábamos en plena pandemia, estábamos todos aislados, de hecho, era una situación un poco excepcional, no se sabía tanto como se sabe ahora, ni siquiera las mujeres embarazadas las podían vacunar porque en Ujú. ese momento las recomendaciones eran no vacunar a las embarazadas. Creo que 3 semanas después ya empezamos a vacunar a las embarazadas, pero hasta entonces yo no me vacuné porque no era la recomendación. Entonces, pues era el único factor que yo tenía que podía estar relacionado con que mi bebé ha sido prematuro, además de que yo tenía bueno, yo soy mamá, este es mi segundo bebé Ajá. y mi primer bebé fue, vamos, fue un parto, bueno, un embarazo hasta las 41 semanas. Ajá. Muy bien. ¿Y qué más puede afectar, además de esto? ¿Qué otros factores pueden influir en que un parto sea prematuro?
Lo primero, hay un factor importante de abuso de drogas, alcohol, luego también en los embarazos múltiples, también los bebés, pues por ejemplo los gemelares, hay veces que vienen antes, también es otro factor de parto prematuro, las infecciones, alteraciones en la placenta. Hay varios factores. Luego también el factor de desconocido también es un factor que a veces ocurre. Cristina, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan estos bebés y sus papás? Bueno, a ver, los bebés principalmente es que son inmaduros a nivel respiratorio, a nivel digestivo. Las infecciones que pueden coger estos bebés, pues mucho más frecuentes que un bebé a término. Obviamente su sistema respiratorio y digestivo es súper inmaduro, y luego a nivel neurológico también. El desarrollo físico del bebé después, pues es verdad que es importante observarlo, y bueno, de todas maneras tenemos muchos profesionales que todo esto te lo van explicando fenomenal en todo el proceso. Eso como los bebés, seguro que hay muchas más cosas que no te he dicho, pero bueno, más o menos los más importantes. Pero luego, por ejemplo, los papás a nivel psicológico, obviamente. Obvio. Un parto prematuro te afecta de todas las maneras. Entonces, bueno, no, creo que no te esperas, ¿no? Que vas a tener parto prematuro, salvo las mamás que ya han tenido un parto prematuro, que también tienen más riesgo de tener otro parto prematuro, que en ese caso imagino que van un poquito más preparadas, aunque aún así cada niño es totalmente diferente. Pero el hecho de que nazca un bebé antes de tiempo, y ver a tu bebé tan pequeño, porque claro, si ya de por sí cuando nace un bebé a término es un bebé chiquitín, un bebé prematuro, pues con más razón, mucho más. Imagino que además tienen que tener unos cuidados especiales, Efectivamente. este tipo de bebés. ¿Estos cuidados especiales se dan según el rango de nacimiento? Porque al principio nos has comentado que habían 3 rangos de bebés Eso es. prematuros. Hombre, cuanto antes nacen los bebés, pues más riesgo de infección tienen, el sistema digestivo y respiratorio todavía es muchísimo más inmaduro, con lo cual no es lo mismo un bebé de 32 semanas que un bebé de 35 semanas, que a nivel, por ejemplo, respiratorio, unos bebés necesitan soporte ventilatorio, otros no lo necesitan. Bueno, cada niño es distinto, eso es lo primero. Es verdad que la mayoría de estos bebés se van a la unidad de neonatos. Ajá. Y en la unidad de neonatos, bueno, por supuesto, ellas tienen un control absoluto y maravilloso de estos niños chiquititos, y bueno, y todo lo que necesitan. Ellas ya, vamos, te lo van diciendo, y luego es verdad que tu bebé va pasando también pues por todas las fases, pues si necesita soporte ventilatorio un tiempo así, hasta que luego intentan retirar el soporte ventilatorio y empiezan a ver con otros medios a ver si puede respirar así mejor, hasta que llega a respirar solito. Todo esto es un proceso un poco largo, pero es verdad que bueno, parecen muy pequeñitos, pero al final lo consiguen la mayoría, y lo hacen bien, ¿eh? En tu caso, ¿cómo fue, Cristina? ¿Tuvisteis que estar mucho tiempo en el hospital? ¿Qué métodos usasteis? En mi caso estuvimos 1 mes y medio con mi bebé en el hospital ingresados. Fue largo y duro. Él no necesitó intubación, pero sí que necesitó un soporte de oxígeno que llamamos CPAP, donde él, bueno, pues poquito a poco sobre todo las primeras semanas, estaba pues eso, respirando con un poquito de ayuda. Luego poquito a poco, pues como te digo, fue un proceso un poco largo, pero lo hizo bien. También es verdad que estos bebés a veces tienen anemia. El mío tuvo anemia y necesitó transfusiones, con lo cual se nos alargó un poquito más el proceso, pero la verdad es que lo hizo fenomenal. Es más el tiempo que tienes que estar allí, y luego también pues Claro. el aprender pues los métodos de alimentación, que también son diferentes, aunque el reflejo de succión, de glucción de los bebés se desarrolla, empieza súper pronto. La coordinación de esa succión, de glucción, respiración, es verdad que les cuesta un poquito más, y hasta la semana 32 no lo consiguen hacer bien. Entonces, bueno, pues todo el proceso de alimentar a un bebé tan chiquitito con esa dificultad, pues cuesta un poquito más que un bebé a término, que enseguida empieza a succionar nada más nacer, y Claro. al minuto lo tienes, por ejemplo, con una lactancia materna maravilloso y succionando con su mamá. Esto es un poco más difícil.
Pero ya te digo que, insisto, es que la unidad de neonatos es alucinante el equipazo que tienen, desde pediatras, enfermeras, auxiliares, vamos, hasta el personal de limpieza, todo el mundo está un poco ahí, bueno, pues en la misma línea, intentando facilitarnos y ayudarnos con todo. Imagino por lo que comentas que tú te sentiste muy arropada por los profesionales que allí estaban. Sí, sí. Yo eso tengo que decir, vamos, pues estoy eternamente agradecida por el equipazo del hospital de Alicante. Es verdad que yo tuve ahí una ayuda extra, porque es verdad que, bueno, tanto una de mis mejores amigas no se separó de mí ni de mi bebé, y eso cambió todo. Y luego también por parte de mis compañeras matronas con el tema de la lactancia, que también es un tema bastante delicado cuando nace un bebé prematuro. Porque comentas que es delicado. ¿Cómo podemos instaurar esa lactancia? A ver, es delicado porque estamos partiendo de que en el minuto 1 que nace un bebé prematuro, la mamá y el bebé se separan. Ajá. Por lo tanto, ahí el contacto inicial de mamá y bebé ya no existe, por lo menos inicial. Luego, es verdad que está el método canguro, que creo que cada vez en más hospitales, por ejemplo en el de Alicante, funciona fenomenal. No sé los otros, pero bueno, en los que he trabajado yo justamente funcionan fenomenal. ¿Podrías hacer un inciso para explicarnos? Porque seguramente hay mucha gente que nos vea que no sabe lo que es. Claro, el método canguro es la posibilidad de poner a tu bebé piel con piel, aunque está en una incubadora. Cuando los profesionales así nos lo permiten, el bebé enseguida sale y se pone con la mamá piel con piel para empezar con ese contacto, pues con ese apego seguro y pues con todas las cosas maravillosas que eso, vamos, le ayuda al bebé a todo, ¿no? Al desarrollo y a todo. Vale, perdona, te he interrumpido. Nada. Estabas comentando, pues eso, un poquito lo que... Claro, con el tema de la lactancia es complicado, porque lo primero es que te separas de él. Los 2 primeros días o 3 estás en el hospital, pero luego tú te marchas a casa y tu bebé se queda en la unidad de neonatos. Que eso también es un proceso duro, porque es verdad que, bueno, que llegar a casa sin tu bebé es un poco, vamos, es muy difícil. Y luego sí que es verdad que, bueno, todo lo que puedes, pues vas al hospital y las puertas de la unidad de neonatos están siempre abiertas para los papás. Pero no es lo mismo. La leche es importante, la subida de la leche ocurre y tu bebé no está. Es un proceso complicado. Luego también el sacaleches, que a muchas mamás les produce bastante agobio. Hay mamás que enseguida tienen muchísima leche, incluso antes del parto, y funciona fenomenal, y ellas las ves viendo cómo van trayendo los botecitos de leche para sus bebés. Pero hay otras mamás que eso no ocurre, no tienen a su bebé cerca y bueno, pues es complicado. Entonces, bueno, no es tan fácil instaurar una lactancia y conseguirla con un bebé en neonatos. ¿Vosotros lo conseguisteis, Cristina? Nosotros sí. Muy bien. Nosotros sí lo conseguimos, pero ya te digo, yo tuve mucho apoyo de las matronas, que es verdad que en la unidad de neonatos también tienes gente que te ayuda, con el tema de la lactancia, pero creo que, a ver, no es lo mismo el ratito que tú estás en neonatos, que esto es un proceso, y sobre todo los primeros días, pues un proceso pues que necesita continuidad. Tienes que tenerlo muy claro, mucha constancia. Mucha constancia, saber bien cómo lo tienes que hacer, y luego también es algo que yo, por ejemplo, controlé un poco regular, fue el agobio de que mi bebé necesitaba más leche y yo no tenía tanta. Entonces, aunque existen los bancos de leche, lo que pasa es que, bueno, sí que existen y funcionan fenomenal, pero no todos los bebés tienen acceso a ese banco de leche, porque obviamente no hay tanta leche y esos bancos de leche están destinados para bebés, creo que es hasta la semana 32. Y a partir de la semana 32, pues ya no es para esos bebés que son más grandes, que ellas consideran más grandes, porque obviamente yo estoy hablando de un bebé de 31 semanas, pero hay bebés de 28 semanas que también nacen. Cuando, bueno, has comentado que los primeros días estás con tu bebé,
Y luego tú puedes subir cuando quieres a neonatos a verle, pero te marchas a casa. Entiendo que eso, aparte de que tiene que ser muy duro, tú tienes otra niña. Claro. ¿Cómo organizas? Imagino que también se te viene el mundo un poco, aparte de lo que te ha pasado, el agobio de no tener planificación como ya lo tenías, tener que dejar a tu Exacto. hija, no sé si tenías con quién dejarla, etc. A ver, sí, yo tuve la suerte de tener a mi madre, a mis hermanos, incluso a mis suegros bueno, que me pudieron ayudar bastante y también bueno, y por supuesto mi marido, pero claro, Sí, pero claro, imagino que él subiría contigo, bueno, o yo le he claro, dado por hecho. claro, mi marido y yo intentábamos estar en neonatos todo el tiempo, sobre todo por las mañanas que pasaban los pediatras para, bueno, para indicarnos un poco cómo estaba, cómo era la evolución de mi bebé, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que mi otra hija, que tenía 2 añitos entonces, e Es iba a la chiquitita. guardería, es muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces ella iba a la guardería y por las mañanas nos podíamos organizar así y luego por las tardes ya íbamos alternando entre mi marido y yo allí y con la ayuda pues, de la familia. Muy bien. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos, según tu experiencia, cuando tenemos un bebé prematuro y volvemos a casa? ¿Cómo, ya, imagino, aquí hay dos fases. Una, cuando vuelves sin el bebé, que a nivel psicológico tiene que ser bastante duro. Y dos, cuando ya vuelves con el bebé, porque imagino que estos niños tendrán que llevar unas medidas higiénicas diferentes, ¿no? ¿O no? Cuéntanos un poquito tú, Cristina. A ver, cuando vuelves sin el bebé, para mí es la parte más dura porque obviamente dejas a tu bebé en neonatos y pese a que sigo diciendo que el servicio de neonatos los cuidan fenomenal, no es lo mismo. Tú estás allí 24 horas viendo a tu bebé y de repente Claro. dejas de estarlo, por lo menos a ratitos. Yo me separaba poco, ¿eh? Pero Uh-huh. es verdad que para duchar, para ducharte, para venir a dormir un ratito, etcétera, etcétera, sí que me marchaba a casa. Y bueno, pues a ver, yo creo que lo más importante es confiar Uh-huh. en el equipo que, bueno, que está cuidando de tu bebé y saber, como yo le preguntaba a una de las pediatras, que no se me olvida, que qué podía hacer yo. Claro, yo le decía, ¿y qué puedo hacer? Y entonces ella me contestó, lactancia, si vas a dar lactancia materna, que en mi caso era que sí, Uh-huh. lactancia materna y método canguro, piel con piel, todo lo que puedas. Y dijo, lo demás lo va a hacer él solito y nosotros vamos a estar un poco vigilando que eso vaya todo bien. Y así fue. Y confiar y confiar y confiar. Y ya está. Y bueno, pues también es verdad que a mí me ayudó tener a mi otra hija en casa. Pues los ratitos que estaba aquí y no estaba con mi bebé, es que estaba con mi otra hija. Claro, claro. A partir de que le dan el alta que puedes volver con tu bebé a casa, luego tienes revisiones periódicas diferentes a los que tuviste con tu primera niña. Sí, Hay un seguimiento especial para sí, estos sí. niños? Hay un seguimiento. Depende de la edad gestacional en la que estos bebés nacen. Estos bebés se incluyen en un programa de atención temprana. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros estuvimos y seguimos, bueno, hasta ahora que ya hemos terminado en APSA, Ajá, sí. que es una asociación que, bueno, que lleva a todo este tipo de niños y la verdad es que también hace un trabajazo maravilloso. Empezamos con fisio, luego pues con todo el desarrollo del niño, etcétera, etcétera, hasta que ellos consideran que, bueno, que el niño está bien. Normalmente hasta los 2 añitos del bebé no te dan el alta. Hay veces que un poquito más tarde, pero como pronto son los 2 añitos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, los pediatras, los neonatólogos del hospital, llevan un seguimiento de estos bebés al principio cada 3 y luego cada 6 meses, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y mínimo cada 6 meses lo ven y evidentemente es igual. Ellos te van viendo que el desarrollo del niño es normal, están pendientes de cualquier alerta, alarma o cosa que pueda surgir, cualquier complicación que pueda surgir en estos niños, como por ejemplo, te diría, por ejemplo, estos niños tienden a tener más hernias. Uh-huh. Entonces, pues bueno, están pendientes de eso, están pendientes del desarrollo del niño, de si consigue todos los hitos cuando los tiene que conseguir, el tema de la alimentación, pues si ha conseguido la alimentación complementaria, si no, si el niño ya camina, si el niño ya habla, si el niño ya... Pues un poco lo normal, pero adaptado, pues eso, a la edad que ellos llaman la edad corregida, que es, Ajá. que es ¿Qué es la cuando edad corregida, Cristina?
La edad corregida es, por ejemplo, mi bebé en vez de nació con 31 semanas, entonces es la edad que ellos corrigen de cuánto tiempo antes nació tu bebé, que en realidad fueron casi 2 meses. Entonces ellos adaptan esa edad a los hitos que tiene que conseguir. Un poco para que la evolución, obviamente, no tiene nada que ver un bebé, sobre todo cuando son chiquititos, nada que ver un bebé a los 4 meses que a los 6. A los 6 meses, aunque tu bebé nazca a los 4 meses, o sea, 2 meses Sí, antes, sí, un bebé de antes. 6, no es lo mismo. A los 6 meses un bebé ya empieza con la alimentación complementaria. Tu bebé, pues eso, a lo mejor es distinto. Entonces ellos lo van controlando absolutamente todo. Eso por parte de los neonatólogos y pediatras del hospital. Y nada, y luego ya, pues luego ya está. Tu bebé sigue, por supuesto, tienes que seguir con los controles iguales en tu médico de atención primaria, en tu pediatra, con el programa del niño sano, tú sigues igual. Y nada, y yo, la verdad es que, vamos, doy gracias que mi hijo está fenomenal y ha ido todo perfecto y ha evolucionado bien, entonces no he tenido de momento ningún susto que esto, pero sí que es verdad que estos niños hay que mirarlos muy de cerca y no dejamos de mirarlos, por lo menos yo no dejo de mirarlos. ¿Qué señales, no sé si te han aconsejado, te han comentado algo que tengas que estar más atenta? ¿Qué nos puede decir que algo no está yendo todo lo bien que debería de ir? Bueno, pues un poco que te iba contando, por ejemplo, a nivel respiratorio, es verdad que estos niños pues, suelen ser un poquito más inmaduros y es verdad que estos niños, por ejemplo, yo a mi hija la llevé a la guardería mucho antes, con mi hijo pues he esperado bastante más, sobre todo por recomendación de los pediatras y luego en todos estos controles yo creo que tanto los pediatras en esta asociación como mi pediatra de atención primaria como los compañeros y todos los profesionales de APSA que han visto a mi hijo, van viendo la evolución que tienen y para mí creo que esto es una señal de alarma el hecho de que, pues, que alguno de ellos te diga pues, que hay, pues, por ejemplo, que el niño no hable cuando tiene que hablar o que a lo mejor no camine o vamos, el desarrollo normal de un niño pues que no ocurra. Yo creo que eso es lo más importante, aparte del tema de las infecciones, pues bueno, que son un poquito más inmaduros, simplemente eso. Muy bien. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la maternidad debido a esta circunstancia que no esperabas, a tener un hijo prematuro? De la maternidad, a ver, sí, yo creo, siempre he dicho que a mis hijos intentaría educarlos de la misma manera y con las mismas circunstancias, etcétera, etcétera, y obviamente eso ya se sabe que no es así, porque mi experiencia de la maternidad con mi hija no tiene nada que ver con mi hijo. Con mi hija he disfrutado cada minuto y con mi hijo, mira que he tenido un bebé más tiempo y estaba deseando que llegara el año para ver si hacía esto, que llegara a los 2 años y ahora que tiene 2 añitos y lo veo fenomenal, digo, ¡y qué rápido ha pasado! Entonces, Claro, pero bueno, estabas, imagino, con la cosita esta de claro, que cuando llegue el año, que todo vaya bien, que claro. vamos superando barreras, imagino. Exacto, vas pasito a pasito deseando que, pues, que el niño ande, que el niño hable, que el niño corra, que el niño lo vea así y vamos, que sea, pues que vaya todo también como me fue, gracias a Dios, con el primero. Sin embargo, ahora que ya veo que todo ha ido fenomenal y que mi hijo ha cumplido 2 añitos ahora, ahora pienso, jo, qué rápido ha pasado. Ya podía haber frenado un poco, entonces, bueno, sí, totalmente diferente. Lo que sí que es verdad que quizá me ha cambiado un poco es a nivel laboral. Ajá. ¿Has Porque, tenido que pedir reducción? bueno, sí, eso sí, yo he tenido la suerte de poder pedir una reducción de jornada y a día de hoy tengo una reducción de jornada en mi trabajo, que es fenomenal, pero no, me refiero a la hora de trabajar, pues con las mamás que, por ejemplo, antes Ajá. venían con una amenaza de parto prematuro y, bueno, pues quizá empatizas más, quizá le dedicas más tiempo de lo que a lo mejor antes le dedicabas, porque es verdad que a nosotras esto ocurre, desgraciadamente esto pasa bastante. Entonces, sí que es verdad que a veces, sin darnos cuenta, lo normalizamos. El hecho de que venga una mujer con una amenaza de parto prematuro y nosotras, pues bueno,
Es una amenaza de parto prematuro, son 34 semanas, vamos a ponerle lo que hay que ponerle, pero no te paras a pensar un momento, espera, que es que esta mamá viene muerta de miedo, no sabe qué va a pasar y tiene un bebé de 34 semanas que probablemente nazca antes, ¿no? Entonces, esa visión que creo que sí que yo era empática, o creo que era empática anteriormente, pero ahora quizá pues muchísimo más. Todavía más, normal. Has pasado por ahí. Además, a esa mamá creo que le puede ser de muchísimo apoyo saber que esa persona que te está atendiendo ha pasado por lo mismo que tú. Sí, a Creo que es veces un punto positivo al final para tu profesión también. Sí, a veces sí que es verdad que cuando ves que no hay manera de guiar un poco o de calmar a esta mamá que está tan agobiada, sí que es verdad que en ocasiones, pues bueno, yo les explico desde mi punto de vista y mi experiencia que, ojo, cada una, puede ser que yo te esté contando esto de como No, mamá de parto claro, prematuro y luego haya otra mamá que lo haya vivido totalmente diferente. por supuesto. Aquí, además, aquí siempre decimos que estos son experiencias personales de cada uno y como las personas todas somos diferentes, las experiencias también se viven de forma diferente y son diferentes, está claro. Pues Está eso, claro. yo creo que sí, ahí en esa forma de empatizar y tal, creo que quizás soy bastante más sensible que antes. Ujú. ¿Crees que hay apoyo suficiente para las familias más allá de lo que ya nos has contado de personal sanitario? ¿Crees que hay suficiente apoyo, grupos de apoyo, asesoramiento a nivel psicológico, materiales educativos? No sé, un poquito pensando en global. A ver, creo que hay apoyos, Ujú, pero que podría haber más. ujú, Creo que falta información en algunas cosas, por ejemplo, cuando tienes un bebé prematuro hay una ayuda que se llama CUME, que es una ayuda ujú, que se le da a unos bebés, bueno, en concreto por debajo de 32 semanas o creo que era menos de 1,5 kg o algo así, ujú, donde es una ayuda que le das a los papás a nivel laboral porque es verdad que estos niños requieren más atención y más dedicación que un niño que ha nacido a término. ujú. Entonces, muchas veces te tienes que dedicar a ello y hay gente que obviamente no puede dejar de trabajar o no puede reducirse la jornada en su La trabajo. jornada. Entonces, esto, a ver, es un debate largo de hablar porque es verdad Claro. que es mucha información, pero por ejemplo, esto existe y poco se habla de ello. Ujú, Esto como te puedo poner mil cosas. Luego, por ejemplo, con la lactancia lo vuelvo a decir, pues obviamente en las unidades de neonatos hay ayuda con la lactancia, pero hay veces que es muy difícil y necesitas una dedicación más exclusiva a esa mamá y eso, pues por ejemplo, no lo hay siempre. Eh, ujú. Te diría pues cositas así, pero sí que es verdad que es que vuelvo a repetir, es que el servicio de neonatos ha sido totalmente maravilloso, ¿eh? Y la asociación de APSA, por ejemplo, para mí también ha sido un gran apoyo. Vamos, Ujú. ya no solo a nivel del cuidado de los niños, sino el apoyo que ofrece a los papás. Luego es verdad que la misma persona que nos atendió a nosotros en APSA cuando empezamos allí, Ujú. esta persona vino a vernos en neonatos cuando estábamos ingresados con mi bebé. Y ella, psicóloga, vino a hablar con nosotros. Es verdad que en ese momento o sea, no ves que te haga falta esa ayuda, porque en ese momento solamente ves la cunita y a tu bebé, sobre todo el Ujú. primer día, claro. Pero luego con el tiempo quizá sí que haya familias que lo necesiten. Ujú. Y sí que Perfecto. está, ¿eh? Sí que está. A ver, apoyos hay, pero es verdad que si hubiera más, pues sería mejor. Ujú. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando te dicen que tu bebé va a nacer antes de tiempo? Uf, pues yo no sé, a ver, cuando yo empecé con contracciones y yo me despedí de mi hija, que era otra bebé porque no tenía todavía 2 años, Ujú. en mi cabeza estaba me voy a ingresar por una amenaza de parto prematuro. Entonces, en mi cabeza, que eso es otro tema también bastante delicado, aquellas mamás que pasan meses en una cama en reposo, esperando, porque hemos conseguido con determinadas medicaciones, pues frenar ese parto, ¿no? Entonces, Ujú. eso era mi mejor escenario en mi mente, Ya. el estar meses en pleno COVID, yo solita, en una habitación ingresada por
amenaza de parto prematuro, que ahora cuando veo a estas mamás que vienen a hacerse un monitor, por ejemplo, al paritorio y llevan meses y están desesperadas, ahí sí que les digo, ojo, esto es un regalo, ¿eh? Cada día que tú estás con tu bebé en la barriguita es importante verlo, que obviamente ellas no lo ven, todo el mundo no lo ve así. Pero yo, por ejemplo, no tuve esa opción, mi bebé nació al día siguiente. Ojalá hubiera nacido a la 35, ¿sabes? O a la 34 y hubiera podido estar esperando esas semanas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que eso no te lo esperas. El proceso por el que pasas para mí es parecido a un duelo, ¿no? Creo que al primero no entiendes, estás totalmente de shock, te enfadas, luego parece que aceptas porque bueno, ya está, van a hacer, ya está, ¿qué puedo hacer? Y bueno, poco a poco, pues eso, te vas dando cuenta de que esto va a ocurrir y que ya está, y tú tienes que poner de tu parte para que esto funcione de la mejor manera que puedas. Y dentro de lo que cabe, yo creo que lo más importante de todo y lo que pensamos casi todas las mamás, o por lo menos no me cabe a mí en la cabeza pensarlo de otra manera, es por favor que mi bebé esté bien. O sea, ya Totalmente. está. Esa era mi sensación. Yo no pensaba otra cosa. Así que bueno, pues un poco un proceso ahí delicado, que también es verdad que como tienes tiempo, porque es bastante tiempo el que dura todo este proceso, pues poco a poco lo vas asimilando. Y bueno, y cada cosita que consigue tu bebé es para ti, vamos, un logro. un logro, Claro. una alegría que lo celebras casi mejor que, vamos, o sea, no podría explicarte eso. ¿Qué consejo le darías a una familia que ahora mismo esté pasando por lo que tú ya has pasado? Bueno, pues les mandaría mucho ánimo, por supuesto, y sobre todo les diría que confíen en esos bebés que parecen muy pequeñitos, pero es que al final es que son unos guerreros todos, y en los bebés y en el sistema, que confíen en los profesionales que les acompañan, que confíen en esos pediatras que les van viendo cada día a día, que confíen en todas esas enfermeras que a pie de incubadora no se mueven de al lado y vamos, y cualquier cosa la detectan, responden y vamos, además los tratan con esos cariños y bueno, que confíen también en todas las auxiliares de allí, de la unidad de neonatos, que controlan esos niños y los manejan de una manera, vamos, saben muchísimo. Y bueno, un poco en los apoyos, que utilicen todos esos apoyos que hay, pues tanto psicólogos como las asociaciones que, en mi caso APSA, o que ellos tengan disponible. Imagino que en cada comunidad será diferente, pero sí, sobre todo eso, que confíen. Y nada, y que acompañen a ese bebé, porque al fin y al cabo no puedes hacer otra cosa más que acompañarlo. Mucho apego, mucho contacto, y creo que de esa manera los bebés evolucionan y bueno, para ellas va a ser un proceso también en el que van a evolucionar, o por lo menos para mí lo ha sido, ¿no? Y nada, les diría eso. Muy bien, pues yo me quiero quedar para terminar con una frase que has dicho, que son muy chiquititos, pero se ven como si fueran unos guerreros, Sí que lo son. y en realidad es que lo son. Así que nada, desde aquí mandamos un mensaje a esas familias, Claro que y les decimos que son unos guerreros y que por supuesto que va a salir todo bien. Claro que sí. Y nada, yo agradecerte la naturalidad con la que nos has contado tu proceso. Gracias. Y nada, pues aquí nos tienes para lo que podamos ayudar. Nuestro granito de arena para un poco visibilizar este tema de bebés prematuros. Es súper importante, ¿eh? Es súper importante y que es verdad que poco se habla de ello. Sí, además de verdad. Pues nada, ahí dejamos el granito de arena, Cristina. Muy bien, Te muchas mando gracias. un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, chao.